Bueno, bienvenidos a este fin de ciclo de charlas en el aula, ¿no? Vamos a cerrar con cuerpo o trabajo corporal y espiritualidad, caminos que se cruzan. Así de entrada, ¿el título os sugiere algo? ¿Os llama la atención algo? ¿Os viene alguna idea, alguna duda, algo? Sí, su duda siempre hay. Ajá. ¿Pero algo en concreto os sugiere? ¿O simplemente venís con expectativas a ver qué cuentan? ¿O ya venís con algo un poco entre ceja y ceja? Jo no, jo reconec que no. Que veure que m'adones. Ok, no pasa rosa, no me seré... Yo cuando lo leí me vino la unidad. No, yo vengo para crecer un poquito más y aprender. Ok. Sí, vale. El cuerpo, el trabajo con el cuerpo y la espiritualidad, mi percepción y la de mucha gente es que hacen un buen matrimonio, ¿no? Que al uno le sienta bien estar al lado del otro y al otro le sienta bien estar a su lado, ¿no? Así de entrada, ¿no? De entrada, simplemente con una mirada rápida, con una mirada vista de pájaro, sin entrar en detalles, o sin entrar en muchos detalles, si uno mira la historia de las tradiciones espirituales, lo que se puede ver a simple vista es que en determinadas tradiciones al cuerpo se le quita importancia o directamente se le considera algo que estorba el desarrollo espiritual, ¿no? Sin embargo, en otras tradiciones se ve claramente cómo el cuerpo está presente y el cuerpo forma parte de la espiritualidad en maneras muy diferentes, desde la respiración, trabajo con energías sutiles, determinadas posturas corporales, el movimiento y, no son muchas, pero también en algunas la sexualidad. ¿Vale? Entonces parece ser que cuerpo y espiritualidad sí que tienen una cierta relación, o sea, no son mundos ajenos. Después, si cambiamos un poco... Hola. Hola, ¿qué tal? Perdó, que arribi tard. No, acababan de començar. Ah, em Sí, sap greu, per però és que veia favor. la feina que he acabat a les 8 i no sabia... Seu. Decíamos que en varias tradiciones espirituales el cuerpo como forma parte de la práctica espiritual, no es ajeno, ¿no?, a la espiritualidad. Luego, si cambiamos de perspectiva y miramos el papel del cuerpo dentro de la terapia en el mundo occidental, nos vamos hacia atrás, ¿no? A finales del 19, principios del 20, en el mundo del psicoanálisis, ya se veía que en las primeras generaciones de psicoanalistas, ¿no?, algunos se fijaban que cuando venía una persona, ¿no?, estaba allí la persona con su malestar psicológico, con su dolor, con su sufrimiento. Claro, ellos ya se empezaban a fijar que muchas personas tenían una rigidez muscular muy grande. También se fijaban que algunas tenían o una respiración muy superficial o se recortaban la respiración, ¿no? Había momentos que no respiraban. Entonces ya empezaron a hilar cabos, ¿no? Pero ellos no lo hacían hablando desde el punto de vista de la espiritualidad, ¿no? Pero ellos enlazaban. El sufrimiento o el dolor psicológico no es ajeno al cuerpo, ¿no? El cuerpo pinta algo en todo esto. Entonces, un salto muy grande dentro del mundo de la terapia para integrar el cuerpo fue Wilhelm Reich, ¿no?, que era de formación psicoanalítica, y mucho del trabajo corporal terapéutico que ha habido en este siglo ha sido influenciado directa o indirectamente por Reich. Y en Reich hay una cosa muy curiosa.
porque él nunca hablaba de espiritualidad. O sea, para él era un trabajo psicológico, corporal, etcétera, etcétera, pero lo que él hacía no era un trabajo espiritual. Pero Reich llegó a una conclusión, ¿no? Y la conclusión era más o menos: detrás de cada persona neurótica o que sufre, o lo que, como se le quiera llamar, decía, hay un fondo de salud. Más allá de su sufrimiento, de sus distorsiones, detrás de cada una de estas personas hay un fondo de salud, ¿no? Y hay una tendencia, también decía, a la expresión, a querer expresar lo que era genuino en él. Entonces, esto que decía Reich, en realidad no está tan alejado de lo que pretende la espiritualidad. Porque la espiritualidad, diríamos, es un tipo de experiencia donde uno dice, de maneras muy diferentes, ¿no? Uno lo que dice es, detrás de mis hábitos limitativos a nivel cognitivo, emocional, hay un fondo sano, ¿no? Hay algo más grande que todo eso, ¿no? También se dice, los humanos no estamos tan separados como en principio puede parecer unos de otros, ¿no? Entonces la espiritualidad lo que hace mucho es fomentar la empatía hacia las otras personas, ¿no? O sea, poder ver que ponerse en el lugar de otra persona, preocuparse de otra persona en el sentido de ocuparse de otra persona o querer a otra persona, esto le hace bien a la otra persona y a uno mismo, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que Reich no decía algo muy alejado de todo esto. Lo que pasa es que Reich decía, todo esto también se vive corporalmente. No es solo una idea, no es solo un sentimiento. Todo esto lo vives también a partir del cuerpo. Entonces, ¿qué relación hay entre el cuerpo y la espiritualidad? No es un tema de hay solo una relación, no, es que hay varios tipos de relaciones. Entonces, ¿qué tipos de relaciones hay entre cuerpo y espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no deja de ser una experiencia, ¿no? Y como pasa con todo tipo de experiencias que tenemos en la vida, se vive a varios niveles al mismo tiempo. Se vive a un nivel cognitivo, de ideas, a un nivel más afectivo, de emociones, sentimientos, y a un nivel corporal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es muy fácil vivir experiencias dejando de lado uno de estos niveles, ¿no? O sea, o porque no me doy cuenta, o porque una parte de mí va en una dirección y las otras partes van en otra dirección, ¿no? O sea, yo puedo tener la idea de que empatizar con la gente o cuidar a la gente o querer a la gente está muy bien, es muy espiritual, es aquello, es tal y cual, pero otra parte de mí, diríamos las emociones, no saben muy bien cómo manejarse con esto, ¿no? O sea, yo creo que esto es bueno, pero igual la gente me da miedo, o la gente me incomoda, o cuidar a alguien o amar a alguien me entristece. Entonces lo que pasa es que la experiencia se empieza a dividir en partes, ¿no? Una va hacia un lado, otra va hacia otro. Entonces lo que pasa es que la experiencia es un poco irreal, es poco genuina en el fondo, ¿no? Entonces con la espiritualidad pasa lo mismo. O sea, se puede tener una experiencia de la espiritualidad dividida, una experiencia poco genuina. Entonces, a través del trabajo corporal, lo que haces es como integrar la experiencia espiritual. No es, yo soy algo más que mis hábitos. ¿Y cómo es eso corporalmente? ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Cómo lo siento? ¿O cómo puedo fomentar un cuerpo que sea capaz de recibir este tipo de información, ¿no? Entonces, la primera relación entre cuerpo y espiritualidad es como el cuerpo como un elemento de integración, ¿no? Que la espiritualidad sea una experiencia genuina, que no sea una experiencia dividida, ¿vale?
Después hay otro tipo de relación, que para mí es la que pasa más desapercibida, ¿no? Y es que el cuerpo en sí mismo tiene un potencial muy grande para llevarnos a experiencias espirituales. O sea, no es el único camino, pero sí que tiene un potencial muy grande. ¿Cuál es este potencial y cómo funciona la historia, ¿no? La historia es cada pensamiento o cada intención o todo lo que se mueve en el ámbito cognitivo al mismo tiempo va asociado a un estado afectivo y al mismo tiempo va asociado a un estado corporal. Entonces, trabajando sobre el cuerpo, tú puedes influir también en la emocionalidad y en las ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para influir o para trabajar sobre el cuerpo para que esto tenga repercusiones en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Se hace de maneras que en principio parecen que no tienen mucho que ver, ¿no? Si se las descontextualiza, ¿no? o si no se las relaciona con otras cosas, ¿no? Son cosas muy simples, son cosas como rebajar el nivel de tensión muscular, cosas como no tener un tono muscular ni muy tenso, pero ni tampoco excesivamente relajado, ¿no? O sea, porque el tono muscular excesivamente relajado es que uno se queda con poca capacidad para sentir o para hacer cosas, ¿no? Cuando está uno así tal. Después también tiene que ver con todo el tema de deshabituar los patrones de movimiento y los patrones posturales, de hábitos posturales. También tiene que ver con el tema de la movilidad fascial, ¿no? Las fascias son un tipo de tejidos muy finos que cubren todos los órganos, ¿no? Los huesos, o sea, todo lo que hay dentro del cuerpo está recubierto por este tejido, ¿no? Y la movilidad de este tejido lo que permite es mayor plasticidad emocional, también mayor plasticidad de movimientos, va un poco relacionado, pero allí en la rigidez de las fascias hay mucha emocionalidad congelada. Entonces, cuando la vas flexibilizando, uno tiene mayor facilidad para vivir emociones y para vivirlas sin quedarse enganchado, ¿no? También tiene que ver con la respiración, con una respiración, diríamos, más profunda y sin entrecortarla. Esto facilita poder sentir, ¿no? Este tipo de respiraciones. Después también tiene que ver con algo que técnicamente se llama motilidad. La motilidad son los movimientos involuntarios de los órganos y las vísceras, ¿no? También tiene que ver con, diríamos, con el cuerpo tiene toda una serie de reacciones involuntarias, ¿no? Entonces tiene que ver con dejar un espacio para que pasen sin cortarlas y seguirlas, o sea, dejarse llevar por ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se trabajan este tipo de cosas? Lo que pasa es que uno está más perceptivo a la estimulación interna y a la estimulación que viene del exterior. También pasa que hay mayor riqueza y mayor variedad de estímulos internos y desde el exterior. ¿Y todo esto a dónde lleva? Todo esto lleva a que uno se empieza a dar cuenta de lo que decíamos que era un poco la espiritualidad, que yo soy algo más grande de lo que me creo o de lo que estoy acostumbrado. Y también lleva a que tengo más ganas y más facilidad de relacionarme con el exterior. Léase capacidad para amar, capacidad para empatizar, capacidad para estar con otras personas. Entonces la historia es un poco esto, ¿no? Que trabajando a través del cuerpo uno puede
desarrollar como una percepción de que la espiritualidad existe, ¿no? Entonces, aquí hay un punto, ¿no? Aquí hay un punto que es que hay personas que con un trabajo puramente corporal, sin ideas de espiritualidad, sin ideas de otra cosa, a través del trabajo corporal empiezan a tener insights, vislumbres, ideas de que existe algo que ellos no le ponen un nombre, pero que si tal como lo definen es lo que se conoce como espiritualidad. Entonces empieza a cambiar su visión de la vida. Entonces empiezan a generar ideas. Esto también existe en la vida. Esto me interesa. Voy a incorporarlo a mi vida. Esto pasa en ocasiones, pero no siempre es así. A veces el trabajo de corte puramente corporal no lleva a ningún tipo de experiencia espiritual. No se queda en algo, uno se siente mejor, etcétera, etcétera, le pasan una serie de experiencias, pero eso no necesariamente desemboca en una visión espiritual de las cosas. Entonces, en este sentido, a mí me parece bastante interesante, bastante provechoso acompañar el trabajo corporal con algo de tipo, con algo de tipo integrativo. Esto simplemente quiere decir que uno, aparte de trabajar con el cuerpo, pone la intención o pone la motivación en que esto que estoy haciendo tendrá una serie de repercusiones en el nivel espiritual. Entonces esto lo que permite es enlazar la experiencia corporal y que dé un salto hacia el nivel espiritual. ¿No? Hay un caso, no sé si conocéis a Moshe Feldenkrais, del método Feldenkrais. Ya murió, ¿no? Era un físico ruso y era un apasionado de los deportes. Y esto estamos hablando a la primera mitad del siglo XX. Era campeón de Europa de judo, practicaba muchos deportes. Entonces jugaba fútbol, tuvo una lesión jugando a fútbol y se rompió una rodilla. Y entonces los médicos de la época le dijeron, no vas a poder volver a jugar a fútbol y según qué deportes, olvídalo, ¿no? Entonces él era era todo un personaje. Entonces él por su cuenta empezó a estudiar anatomía, cómo funcionaba el sistema nervioso, cosas de este estilo, y se curó él solo de la rodilla, ¿no? Entonces fue desarrollando un método de trabajo corporal que es como un método muy minimalista, ¿no? Son pequeños movimientos para ver cómo todas las partes del cuerpo están relacionadas, ¿no? Y él lo hacía como era físico, su visión era, gastamos más energía de la necesaria, ¿no? En encaminar, en estar de pie, en hacer las cosas. Entonces, él ideó cómo moverse para hacer todas las tareas, todos los movimientos de la vida, gastando la energía necesaria, ¿no? Entonces tiene todos unos pequeños movimientos como andar, cómo colocarse para sentar, etcétera, etcétera. Y también trabaja con patrones de movimiento, cómo desautomatizar los hábitos que cada uno hemos adquirido de movernos, ¿no? En la vida. Entonces Feldenkrais se hizo famoso cuando ya de mayor, ¿no? Y fue todo un boom, ¿no? Mucha gente del teatro, Peter Brook, de la danza, de muchos ámbitos se interesaron y lo llevaron a trabajar con ellos. Y Claudio Naranjo es un terapeuta muy conocido, lo llevó a California, ¿no? A presentarlo, a que presentase su trabajo. Estaban allí en la sala y estaba el Naranjo y el Feldenkrais al lado, ¿no? Y esto lo cuenta Naranjo, ¿no? Buenas noches, bienvenidos, ¿no? Con todos ustedes, Moshe Feldenkrais, especialista en trabajo corporal. Se cuenta que el Feldenkrais tenía ataques de ira, ¿no? Era un poco iracundo. Cuando Naranjo dijo, Moshe Feldenkrais, especialista en trabajo corporal, el Feldenkrais saltó y dijo, no, especialista en trabajo corporal no, yo hago un trabajo espiritual. Entonces Feldenkrais, como muchos otros, ya veía que este tipo de trabajos
pueden tener una connotación espiritual si les pones la intención, ¿no? Un poco el mensaje que quería dar es que vivimos en un tipo de sociedad muy cognocéntrica, ¿no? Donde las posibilidades del cuerpo para influir sobre el resto de aspectos de la persona están muy, muy infravaloradas. Se cuenta, no, esto lo contaba él. Alexander Lowen, uno de los creadores de la bioenergética. La bioenergética, no sé si os suena, es un método de trabajo corporal, emocional, ¿no? Antes de estudiar medicina y desarrollar la bioenergética, trabajaba en un instituto de Nueva York, esto era en los años 40 o 50, como profesor de educación física, ¿no? Y Lowen, cuando después desarrolló la bioenergética, rememoraba sus años de profesor, ¿no? Y cómo se estiraba de los pelos cuando él ya veía que la educación física podía tener muchos efectos sobre el bienestar emocional de los alumnos y sobre sus capacidades cognitivas, ¿no? A la hora de asimilar información, ¿no? Y como en aquella época todo esto era considerado una locura y se tenía que dedicar a el salto del potro, a correr media hora a ver quién resiste más y a este tipo de cosas, ¿no? Y hay un médico, no recuerdo de qué, es de una de las exrepúblicas yugoslavas, ¿no? Él es médico y después se hizo terapeuta en diversos enfoques corporales, cognitivos, etc. Se llama Jader Tolja, ¿no? Y ha escrito un libro que tiene un título muy elocuente, ¿no? Que es Pensar con el cuerpo. O sea, ¿cómo decirlo? A veces hay la impresión de que uno solo piensa con el cerebro a partir de una lógica fría y descarnada, ¿no? Pero en realidad, a través de... Esto ya se sabía que no era así por experiencia, ¿no? Pero hoy en día se va sabiendo más a partir de la neurociencia, ¿no? Lo que se está empezando a ver es que, claro, el material a partir del cual se generan pensamientos procede de fuentes muy diversas y muchas de estas fuentes son estados o experiencias corporales. Entonces, Tolja lo que dice es: haga usted su cuerpo más perceptivo, energetice más su cuerpo, movilice más esa energía, haga todo este tipo de cosas musculares, movimiento, deshabituación de patrones, etcétera, etcétera, y ya verá cómo su manera de pensar, el tipo de pensamientos que tiene, van cambiando. Y esto se ve muy claro, hay un ejemplo que se ve muy claro, ¿no? Que es el corazón. El corazón hoy los neurocientíficos que empiezan a ver hoy en día, ¿no? Empiezan a ver, llegan estímulos del exterior, ¿no? El corazón está descubierto que tiene como un pequeño sistema nervioso que funciona por su parte, o sea, con independencia del cerebro. Entonces esos estímulos llegan antes al corazón que al cerebro. Y entonces el corazón tiene menos relación con la memoria, ¿no? Entonces es una experiencia menos contaminada por el pasado, menos contaminada por las malas experiencias del pasado y por las proyecciones hacia el futuro. Y también se ve que entonces el corazón decide, estos impulsos me afectan de tal manera, y entonces le dice al cerebro, y el cerebro parece que no tiene gran cosa que decir. O sea, es como el cerebro se empieza a ver como que está distribuido por todo el cuerpo, que no toda la información pasa por aquí, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la espiritualidad? No me extraña que se descubra todo esto del corazón, porque en tradiciones y en épocas pasadas a determinadas personas esto no les parecería para nada extraño. Por ejemplo, en toda la espiritualidad china, ¿no?
muy basada en la concepción energética de la acupuntura. Para los chinos, o sea, el rey, bueno, ellos tienen una nomenclatura muy específica para todos los órganos, las relaciones que tienen, pero para ellos desde siempre ha estado claro que el corazón tiene una influencia muy clara en los pensamientos, tanto en la dispersión mental como en la clarividencia, ¿no? Entonces los chinos, ¿qué hacían? Claro, ellos trabajan en términos energéticos, vamos a equilibrar la energía yin y yang del corazón, vamos a cargar el corazón de energía, se inventan ejercicios a propósito de Qigong, etcétera, etcétera, para hacer esto, y verá usted que esto tiene repercusiones en las ideas que uno tiene sobre el mundo, y tiene repercusiones que podríamos decir de corte espiritual también, ¿no? Todo esto de la empatía, no me dejo arrastrar por mis hábitos, ¿no? Entonces, siempre ha habido métodos de trabajar lo espiritual a través del cuerpo, porque tiene mucho, mucho potencial. Para los budistas, por ejemplo, para ellos, la mente no está en la cabeza, la mente está en el corazón. Entonces, ¿qué hacen? Cuando uno se encuentra así en momentos de desasosiego, no sé qué hacer, no sé qué cuál, ellos se preguntan al corazón, ¿no? Hacen como estas especies de visualizaciones o de sentir el corazón o técnicas de este estilo, y entonces se preguntan a su corazón, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo más apropiado? ¿No? Entonces escuchan, ¿no? Y el corazón va enviando mensajes, ¿no? Y entonces aparecen los pensamientos, ¿no? O los pensamientos o los insights estos. Es esto es lo que hay que hacer, tal, ¿no? Entonces, todo el mundo de entrar en la espiritualidad a través del cuerpo ofrece una cantidad impresionante de vías de exploración. Y este básicamente era como el mensaje, ¿no? que quería transmitir. No lo he dicho antes, pero siempre hay un espacio para preguntas, acuerdos, desacuerdos, cualquier cosa que queráis comentar. Pues yo siempre tengo una duda, es que la espiritualidad para mí es difícil, para mí es difícil encontrarla y mucho menos relacionarla con el cuerpo. De por sí la espiritualidad me cuesta experimentarla, mucho más relacionarla con el cuerpo. Aunque lo que me has dicho del corazón sí que me ha llegado, porque sí que es verdad que experimentamos quizás la ansiedad según qué procesos a este nivel al corazón, o incluso al estómago, y de ahí es donde se conecta con la mente, sí. En mi opinión, Esa es una relación que hay, ahí sí he entendido un poco lo que es la conexión cuerpo-mente. Es simplemente una cuestión de que la conciencia no está del cuello hacia arriba, la conciencia está en todo el cuerpo. Entonces hay muchos mensajes o muchas informaciones desde diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia está encarnada. Las experiencias que tenemos en la vida no se dan en el vacío. Se dan en el cuerpo. Entonces, la información que envía el cuerpo es mucha y muy valiosa. Simplemente es aprender a escucharla y luego a manejarla. Claro, que por ejemplo, cuando tienes la ansiedad o algún problema, lo primero que se te encoge es el estómago y aquí. Y después tu mente traduce esa información que le manda tu cuerpo. Lo primero es sensación de ahogo, de algo que no funciona, y cuando procesas te das cuenta por la razón. Así es. Para mí es un poco al revés. Por ejemplo, la ansiedad para mí es más provocada por lo que tú esperas, deseas o crees que va a pasar o que no va a pasar, que no una sensación del corazón, por ejemplo.
que, por ejemplo, el tema de la ansiedad es como... son experiencias circulares. O sea, no se sabe muy bien si empieza en una parte y luego deriva en otra o será al mismo tiempo en las dos. Entonces, hay varias posibilidades en este sentido. La mente también puede crear ansiedad. A veces la ansiedad no se sabe muy bien de dónde viene, pero el primero que avisa es el cuerpo. Pero sí que hay veces que el que crea la ansiedad son los pensamientos. Pero la gama de posibilidades es muy amplia, es muy amplia. A mí me ha servido mucho lo que has dicho, que yo nunca había parado a pensar en esto de que el corazón sí que tiene algunas terminaciones nerviosas que conectan con la mente o que se relacionan, y que el primer aviso pues posiblemente sí que se dé aquí, porque eso yo sí que me ha pasado. Eso sí. Es posiblemente ahí la conexión que tú has hablado de cuerpo y espiritualidad. Para mí la espiritualidad es muy relativa, no he llegado nunca a experimentar una gran espiritualidad. Cuando digo espiritualidad no lo digo en términos grandilocuentes ni nada. Yo creo que los humanos tenemos la capacidad, o sea, forma parte de la naturaleza humana en algún momento plantearse o darse cuenta de que estar por otras personas es bueno para todos. Pero en eso sí, No. Yo me refiero a esa espiritualidad trascendental que va hacia otras dimensiones, hacia otras realidades, ese tipo de espiritualidad. Vale. Yo es que soy muy práctica, lo siento, pero soy muy lógica. A eso me refería yo, Es que la espiritualidad también, o sea, es un campo muy amplio. Hay muchas maneras diferentes de vivir la espiritualidad, muchas tradiciones diferentes, ¿no? Entonces yo creo que de esto hay que tener como una visión un poco abierta, ¿no? Y juzgar no tanto por el tipo de experiencias que uno tiene o de prácticas, sino sobre los efectos que esto tiene sobre uno y sobre las personas que le rodean, ¿no? Y también decir que la relación cuerpo-espiritualidad no es una relación automática, es un camino de exploración. Hay gente que llega porque sí. Por ejemplo, el otro día me encontré a un compañero terapeuta y me habló de un astronauta, de un madrileño que es astronauta, aficionado a las artes marciales, que parece ser que con las artes marciales hace cosas muy bestias, ¿no? Como no llegué a entender exactamente qué, de posturas, de fuerza, tal y cual. Y que con los años, a partir de esta práctica, esto le llevó a plantearse y a vivir experiencias de tipo espiritual, sin él saber ni plantearse nada de la espiritualidad, ¿no? A él le dio así, ¿vale? Pero es una posibilidad. Entrar a la espiritualidad a través del cuerpo es una de las muchas posibilidades. Pero me parece que es una vía muy potente y muy desatendida en Occidente. Simplemente es esto. Lo que me viene es que, claro, es que todo lo que podamos hacer ¿sí? Siempre es a través del cuerpo de alguna manera. Sí. Porque si podemos experimentar de alguna manera nuestro espíritu, será a través de nuestro cuerpo también. ¿O no? Sí, yo creo que sí. El tema es como una cosa muy sutil para mí. Es simplemente saber que eso es así y prestarle atención. Vale, claro. Y prestarle atención. Sí, o sea, toda la experiencia pasa por el cuerpo. Es saberlo, valorarlo. Es no tenerlo olvidado. Exacto. Y si a uno le apetece o tal, cultivarlo a propósito. Esto es lo que permite hacer un poco el clic. Porque otra cosa que
a raíz de esto. La espiritualidad a veces se reduce. Hay motivos para hacerlo, ¿no? Pero a veces espiritualidad igual a conciencia, ¿vale? Pero esto puede ser muy reductivo, o es muy reductivo, porque la espiritualidad para mí es como una polaridad, o sea, viene de la relación de dos cosas, ¿no? Viene de la conciencia y de la energía vital del organismo, ¿no? Porque solo con conciencia es fácil perderse, ¿no? Es fácil desatender emocionalidades, ¿no? Y si uno se energetiza vitalmente, el tipo de experiencias espirituales que tienen varían y se enriquecen. O sea, cuando se habla de espiritualidad, para mí no hay que hablar solo de conciencia, hay que hablar de conciencia y energía vital, ¿no? Solo a través de la meditación, por ejemplo, prestando atención a la respiración o cosas de estas, es posible, o tomando conciencia de las sensaciones vitales, de las sensaciones corporales, posturas o tal, es posible en esta vía también entrar en la espiritualidad sin desatender el cuerpo, sin dejar de lado nada de la experiencia, ¿no? Es posible hacerlo. Pero yo creo que en el mundo occidental, donde no hay una tradición espiritual práctica, ¿no? Transmitida, ¿no? En un entorno próximo, y donde el cuerpo es algo bastante olvidado, es fácil que uno se entre a vivir una espiritualidad muy parcial, si solo presta atención a eso, ¿no? Es bastante fácil. De hecho, hay muchas anécdotas de norteamericanos, de estos que en los años 50, 60 se fueron a Asia, ¿no? A formarse, ¿no? Impresionados o anhelosos de la espiritualidad, y fueron a formarse como monjes budistas, ¿no? Claro, en aquellos años la formación como monje budista no era como ahora, ¿no? Uno se iba a carretera y manta, se plantaba en Birmania, en Laos, en la India, tocaba la puerta del monasterio y a ver qué hago, ¿no? Y claro, y cuentan anécdotas de cómo era la formación, ¿no? La formación es que, parte del entrenamiento era caminar 2 o 3 días seguidos descalzo para ir a hacer unas plegarias no sé dónde, o para ayudar a unos pobres no sé dónde, vivían en comían poco, una comida muy repetitiva, dormían en el suelo de una manera muy austera, ¿no? Y esto se pasaban 5 o 6 años en diferentes sitios así, ¿no? Entonces desarrollaban mucho lo que es la conciencia, la capacidad de estar presente, ahora me pasa esto, me pasa aquello, me siento así, me siento allá, ¿no? Después volvieron a Estados Unidos y con el tiempo, porque allí también cuando volvieron había como el auge de todo el movimiento psicoterapéutico, ¿no? Entonces había como un intercambio de informaciones, de experiencias. Mucha de esta gente cuenta como después se empezó a dar cuenta los sorprendidos que estaban, cómo podían ser tan conscientes de los pensamientos, sensaciones, etc., y haberse desensibilizado tanto de su cuerpo, ¿no? Y entonces, cuando empezaron a recuperar, a sensibilizar el cuerpo, ¿no? A reconocer, a disfrutar de comer, a darse cuenta, así estoy cómodo, así no estoy cómodo, cosas de contacto físico, al placer que da, ¿no? Cómo todo eso cambió la calidad de su meditación, ¿no? Y el tipo de experiencia que tenían de la vida, ¿vale? Pero es simplemente porque el cuerpo está muy olvidado, ¿no? O sea, tampoco hay que entrar en el extremo, ¿no? El cuerpo es todo, o el cuerpo es la única manera, o el cuerpo es un milagro. No hay que entrar en el otro extremo para nada, tampoco es... simplemente vamos a atender esto. Esto da muchas posibilidades. Esta es la historia. Concluyendo
hablaba del cuarto camino, ¿no? Pero que hablaba que aquí era el más rápido y el peor de todos, ¿no? Según él, no sé. ¿Sabéis a qué se refiere? Bueno, que yo me pongo a hablar y... No, dilo tú mejor, porque yo empecé leyendo esto y me quedé alucinado, y ya hace 20 años de esto, y ahora se me quedó el cuarto camino, nada. Que lo que hablabas tú antes de la espiritualidad así en plan San Juan de Dios, Teresa... Sí, sí. la que va más allá de lo Sí, pues físico.